Pues ya estamos aquí de nuevo en otro Café Inviven. Y además, si yo te dijese, ¿es posible reinventarse en cualquier época de tu vida? ¿Me dirías que sí? ¿O incluso dirías es que ahora ya es demasiado tarde? Bueno, pues nuestra invitada hoy de Inviven, alguien de esta tribu, nos va a decir que sí que es posible reinventarse y nos lo va a justificar, sobre todo porque no lo habla desde la palabrería, sino desde su propia experiencia. Ella es abogado, o ella trabajaba de abogado, quizás sería mejor y más preciso. Consiguió montar su despacho, tenía gente, es emprendedora, pero de forma nata. Y llegó un momento en el que nada de eso la llamaba la atención, sobre todo porque consiguió toda esa panacea y todo ese éxito desde el punto de vista social, pero nos lo contará ella, llegó un momento en el que se encontraba casi vacía. Y tras un parón y un tiempo empezó a reinventarse. Ahora está muy conectada con la tierra, de eso nos va a hablar, sobre todo de que es consciente. Cuando yo le he preguntado que quién es ella ahora, me ha dicho que eso está en proceso de evolución y está en proceso de cambio, y creo que es difícil encontrar una mejor respuesta, porque todos nosotros estamos en un proceso de cambio siempre, todos y cada uno de nuestros días. Conectada con la tierra nos va a contar cómo podemos salir de toda esa vorágine que a veces nos rodea y no sabemos decir que no, y sobre todo empezar a decirnos a nosotros que sí. Muchos de vosotros ya sabréis de quién estoy hablando, porque además no solo es amiga y es compañera, es neurotrainer, es uno de los míos. Ella es diferente y lo vais a ver todos vosotros. Con vosotros, Rocío Leal. Muy buena, Rocío. Hola, Rosa, ¿qué tal? Gracias por esa presentación y por estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío, porque encontrarse con gente que se reinventa todos los días no es fácil, porque yo creo que la presión social hace que nos acojonemos un poco a la hora de decir, jo, es que llevo toda mi vida trabajando y dedicándome a esto, ¿cómo voy ahora a cambiar que ya tengo éxito? ¿Qué pasa contigo, Rocío? Bueno, yo creo que lo que pasa con mucha gente, de los cuales algunos se dan cuenta y otros no. Yo seguí el mapa que me habían dado para vivir, que era pues estudiar una carrera, ser una persona de éxito, dedicarte a una profesión que era el gran objetivo para ser alguien en esta vida o en esta sociedad. Y estudié Derecho y ejercí como abogado urbanista durante 15 años. Con un socio montamos un despacho que llegamos a tener 12 personas en él. Justo antes de retirarme estábamos algo menos porque fueron los años subsiguientes a la crisis. Pero en un momento concreto yo me doy cuenta de que por más que me puede gustar lo que hago, hay un vacío dentro de mí. Llegué a una época de muchísimo estrés, me diagnosticaron estrés crónico. Eh, Sentí un cansancio físico, emocional, y llega un momento en el que te sientes incapaz para enfrentar muchas cosas que antes venían un poco de pasada. Y en ese instante te das un tiempo para ti, te retiras. Yo dejé toda la abogacía, vendí las participaciones de mi despacho y lo dejé todo un poco sin saber a dónde iba a ir, que quizás fue un poco un acto de mayor valentía que acometí, de un ¿Alguien salto diría, al vacío. De un eso es salto al vacío. valentía o eso es locura? Porque claro, saltar al vacío sin saber si llevas paracaídas o no, no deja de ser a veces un poco el proceso complicado, porque me imagino la cara de tu socio cuando tenéis 12 personas en vuestro bufete, os está yendo todo muy bien y le dices, mira chaval que me bajo del carro. Bueno, realmente yo llevaba ya un par de años diciéndole que quería dejar el despacho, no fue algo repentino, y había llegado la crisis del 2007-2008, con lo cual cuando yo dejé el despacho 2013-2014, lo dejé en el 2013, pero estuve 2 años colaborando porque mi compromiso personal como socia era terminar aquellos asuntos con los que yo me sentía vinculada. Así pues, la decisión la tomamos en el 2013, pero luego seguí 2 años ya no yendo diariamente al despacho, sino entrando y saliendo. Pero es cierto que quizá el paso más valiente fue dejar el despacho, vender mis participaciones y no saber qué era lo siguiente que iba a hacer. De hecho, cuando yo me tomé ese tiempo, perdón, cuando yo me tomé ese tiempo, yo pensaba que en 6 meses, un año, después de un parón, un poco de volver a reconectarte contigo, recuperar esa fuerza física y emocional, iba a volver a ejercer la abogacía. Pero al final, cuando te dejas un poco, cuando das ese salto y te dejas llevar por la vida, por ese fluir, te das cuenta de que la vida tiene su propio camino marcado para ti. Y yo siento que es un poco lo que a mí me ha pasado. A partir de ahí empezaron una serie de historias
y ahora mismo pues acabo de lanzar, justo ahora en este año 2020, una web que refleja mucho de esas vivencias de esos 5 años de transición que yo he tenido, ¿no? Una web que se llama Conectados con la Tierra. El proceso no ha sido fácil, que es lo que siempre digo. No dejas una cosa y empiezas la siguiente en un pispás, no saltas de la noche al día en un segundo, sino que necesitas un tiempo para procesar y decidir hacia dónde quieres ir. Y eso es lo que yo he vivido. Alguien te preguntará, pero ¿cuánto tiempo puede ser necesario para saber hacia dónde quieres guiar los pasos de tu vida, ¿no? Porque hay gente que necesita toda la vida con todo ello, pero no sabe si tiene tanto tiempo para esperar. Habrá gente que a lo mejor lo tenga clarísimo en 6 meses y gente que lo puede hacer en 5 años, como tú nos estás contando. ¿Cómo sabes que realmente ha llegado tu momento para saber qué es lo que quieres hacer en tu vida? Porque tú empezabas la presentación diciendo, guié todo el piso que de lo que me habían hecho en mi mapa, ¿no? O sea, estudié, tuve una carrera, un trabajo y demás. ¿Cómo sabes que lo que tú estás haciendo es tu propio mapa y te estás reconectando de nuevo y no estás siguiendo de nuevo otro mapa que los demás te están diciendo? Bueno, realmente ahí hay dos preguntas. En una, cada persona tiene su propio proceso, efectivamente, como cada planta. Yo ahora que me relaciono mucho con la naturaleza veo muchos símiles de la vida humana con la vida vegetal, ¿no? Y no hay una regla fija. Cada persona tiene que digerir su propia vivencia y establecer cuál es su proceso. La seguridad absoluta como tal yo creo que nunca existe, pero sí hay una gran diferencia. Cuando tú sabes que es el momento, es que hay una sensación interna que no pasa por la razón. Tampoco me atrevo a decir si pasa o no por el corazón, pero sí sé que pasa por algo que no es la mente, que no es la razón, que te hace saber que a pesar de la dureza del momento que estás viviendo o de los pasos inciertos que estás dando, hay algo que te hace avanzar por ese camino. Y cuando lo sientes desde una posición interna que no es dominada por la razón o la mente, algo te hace avanzar por ahí y sabes que ese es el camino. En ocasiones te vienen, digo lo de la mente, porque la mente ya sabemos todos, los que no hemos trabajado un poco a nivel de desarrollo personal, que nos juega muchas buenas y malas pasadas y que siempre nos quiere hacer cuestionarnos las cosas, autosabotearnos, hacernos dudar de nosotros. Tiene una parte buena que es cuando tú sabes utilizarla, es aplicar la analítica para valorar realmente el paso que vas a dar, hasta dónde llega o hasta dónde no. Pero luego hay otra parte dentro de nosotros que es la que realmente sabe que el paso que estás dando es el que quieres dar. Evidentemente, debo de decir, con riesgos y con dudas, porque yo me meto ahora en una nueva placenta digital, como me gusta decirla, que para mí es volver a nacer a un mundo nuevo. Yo estoy ahora reinventándome, intercalando dos mundos muy diferentes, como es el mundo tan terrenal y físico, que tiene que ver con el trato con la naturaleza, con el mundo digital, que es tan abstracto e invisible como lo que todos experimentamos, que estamos ahora tú y yo aquí hablando, pero cada uno está en un espacio físico distinto, nos estamos viendo a través de una imagen o escuchando a través de ondas, ¿no? Entonces, sabes que tienes que lanzarte hasta ahí porque algo dentro de ti te impulsa, pero con todas las dudas y riesgos que te genera ese nuevo crecimiento digital. Con lo que posiblemente las dudas no tengan que ser algo que rehuyamos, sino de algo que debería de existir para plantearnos si sigue siendo nuestro camino. Hombre, claro, cuando tú sigues el camino de tu corazón, por decirlo de algún modo, o el camino que resuena dentro de ti, eso no quita que haya dudas. Las dudas, las dificultades, los obstáculos son cosas que cuando ya tienes cierta edad en la vida te das cuenta de que aunque te haga pasarlo mal, son las que realmente te hacen crecer y evolucionar. Solo aquella persona que se ha enfrentado a situaciones difíciles en la vida es aquella que ha sido capaz de saltar puente, de saltar de una planta a otra, de saltar al vacío, a veces porque ella misma lo ha buscado, que en ese caso es mucho más fluido o fácil de llevar, y otras veces porque la propia vida, como tú no tomas esa decisión, te enfrentas a situaciones que te llevan a dar ese salto por las malas, ¿no? En esos casos, creo que también lo hemos vivido casi todos, la vivencia es más dura, pero cuando eres capaz de hacer un trabajo de introspección personal y de sacar el mensaje, no desde esa posición un poco infantil de positivismo generalizado que se da ahora en cierta capa de la sociedad, sino desde una introspección y trabajo profundo de que tú eres el responsable de lo que te pasa y de que tienes que aprender a vivenciar todo lo que te va presentando la vida. Evidentemente los obstáculos son
perdón, los obstáculos son los peldaños de una escalera que te hacen ascender hacia un encuentro mayor hacia ti mismo, no hacia ascender hacia una mayor posición social o mayor dinero. Al final, para mí en esta vida, después de haber tenido éxito social y económico, en mi caso concreto, el mayor éxito para mí es tener esa conexión plena con lo que yo quiero ser en cada instante, ¿no? Ese es el gran logro al que yo aspiro. Con lo que pasaste de tener para hacer, para ser, a justamente todo lo contrario en esa reinvención, ¿no? Has aprendido primero a saber quién eras, a ser consciente de todo ello, para saber cómo ibas a expresar eso en esa forma de hacer y los resultados que tú estás teniendo ahora mismo. Pues sí, ese es precisamente eso que comentas, es precisamente el proceso de esos 4 o 5 años que yo reconozco que en mi caso me han hecho dudar en muchas ocasiones y siento que ha podido ser mucho tiempo, pero sentías que era mucho tiempo cuando lo estabas vivenciando. Cuando ahora llegas a ese momento en el que ya lo tienes claro, eh, es como que sientes que todo se coloca en su sitio. Yo me acuerdo un libro que leí, La Resistencia, de Ernesto Sábato, lo recomiendo, me encantó, y él tuvo también un cambio muy profundo de vida, de ser científico, acabó siendo un escritor muy reconocido y famoso, y él habla de cómo en un momento concreto de su vida tuvo esa misma sensación, que miraba hacia atrás y pensaba o se daba cuenta, percibía que su vida había seguido una historia, solo que él la desconocía. Entonces esos 5 años para mí han sido pues de enfrentarme a creencias, enfrentarme a ese mapa que me habían dado sin saber que me lo habían dado. Porque, bueno, te das cuenta de que ha sido, y aunque suene fuerte, yo creo que hay que decirlo, hemos sido domesticados para vivir de una manera concreta. Nos han educado, no en un sentido genérico para ser buenos u obedientes, sino en un sentido profundo para que pienses como piensa la sociedad. La sociedad se crea en núcleos urbanos, en núcleos, en tramas sociales, donde ser diferente no es algo que sea premiado, más bien es algo que es como mirado con cierta distancia, como este que está haciendo, porque evidencia cosas. Entonces nos educan a todos en un colegio, todos sentaditos en la misma silla, en mi época todos con el mismo uniforme, donde nos quieren homogeneizar, donde te enseñan que lo bueno para ser alguien en la vida es tener una carrera profesional. Si además es una carrera universitaria, eres mucho más. Y llega un momento en la vida en la que cuando miras eso a la cara, te dices, pero ¿qué es lo que yo he hecho toda mi vida? ¿Qué es lo que he estado creyendo? Entonces, para mí, esos 4 o 5 años fue enfrentarme a creencias donde, ojo, no digo que sean malas, ¿eh? Esto tiene que ser una resonancia personal de cada uno con ella. Hay muchas creencias sociales que son magníficas, pero cuando tú notas que has sido más encauzado hacia una dirección que hacia el ser tú mismo, más encauzado a tener que hacer, sí te das cuenta en un momento concreto que tienes que romper con muchas ideas que te han enseñado. Y en ese proceso hay una reinvención importante de uno mismo. Claro, en parte de lo que nos estabas diciendo es que tomas decisiones que son trascendentales casi en tu vida a una edad en la que todavía somos muy inmaduros. Claro. Porque con 14, 15 años tienes que decidir si te vas por ciencias o te vas por letras y a los 18 años, si estás estudiando, como tú dices, una carrera, estás tomando una decisión casi definitiva de tu vida que ahora no nos morimos a los 40 años. Nuestra media de edad está en 93, 94, 95 años. Es mucho espacio de vida como para tener que tomar una decisión única y exclusiva en ese momento. Es verdad que puede ser mucho más interesante, como tú decías, utilizando la palabra de domesticación, ¿no? O sea, es como vas a hacer y no me vas a dar problemas. En el fondo, los padres a veces queremos que nuestros hijos no nos den problemas para que vayan por el camino recto que nosotros consideramos que tiene que ser, pero nos perdemos, como tú estás diciendo. Sí, bueno, además yo entiendo que vamos a ver, esto podemos decirlo la generación actual. Generaciones anteriores a la nuestra probablemente estábamos en un grado evolutivo como especie humana que no nos permitía llegar ahí. El ser humano siempre se ha creído un poco el centro de todo, lo más inteligente que hay en el planeta, y hemos pensado siempre que somos perfectos o magníficos, pero el ser humano, como cualquier otra especie que hay en la Tierra, está en un continuo proceso de evolución. Y ese proceso de evolución no afecta solo al mundo material que nos rodea, afecta también al mundo emocional y al mundo espiritual que nos integra. Entonces, realmente nuestros padres hicieron lo que hicieron con la mejor de sus voluntades, como nosotros lo hacemos ahora, pero hay momentos en los que se producen saltos evolutivos, o llamémoslo como queramos, o que ya hemos llegado, hemos conseguido, esta es la típica pirámide, cuando has conseguido lo básico, evolucionas hacia más. Cuando ya tienes cosas muy básicas y estás en el estado del bienestar, te puedes permitir evolucionar hacia un plano psíquico que antaño no era tan fácil de evolucionar.
Entonces, yo creo que hoy podemos darle a nuestros hijos cosas que antes no podían, no porque no quisieran o no lo hicieran bien, sino porque el momento social en el que estaban viviendo ofrecía o incitaba a ofrecer otras cosas. Pero evidentemente sí entiendo que hoy por hoy debemos de evolucionar más hacia el ser que hacia el tener. No por temas espirituales, sino porque es que al final se vive mucho más como sociedad. Te llena mucho más ser tú mismo que seguir un mapa que te han dado en el que tú no te sientes identificado con él. Y también es cierto y ya que cada cosa tiene su edad. Yo esto lo he podido hacer a los 40 o 45 años porque tienes un grado de madurez. Como tú dices, hay decisiones que necesitas una guía a los 15, a los 18 cuando eliges la carrera, a los 23 cuando la terminas y tienes que elegir lo que has hecho, o cuando eliges tu carrera profesional sin una formación universitaria. Pero hay un momento en el que tu propia vivencia como persona te ha dado las tablas y las herramientas para decir, ahora voy a ver realmente qué es lo que quiero hacer. Antes elegí con lo que me ofreció la sociedad y mi entorno inmediato, pero ahora tengo los recursos para ser yo la que elija. Y creo que esa es la clave. ¿Crees que la gente se sigue haciendo esa pregunta delante del espejo? ¿Soy yo ahora la persona que tengo que elegir? O como tú has dicho, por las trabas, los retos, los dolores, ese tipo de creencias limitantes, siguen todavía sobreviviendo y habiendo muchos muertos zombies? Porque sabemos que quien abre esa apertura de ojos realmente hablan de un 5% de la población, o sea, hay un 95% que en ningún momento se va a parar a decir, bueno, lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer en mi vida, o tendría que seguir un poco en otro aspecto para poder aprender a ser quien soy. Bueno, evidentemente la respuesta no es unívoca porque esto somos muchos millones de personas habitando el planeta y cada persona tiene un propio proceso. Y bueno, en esa experiencia que yo tengo últimamente con el mundo natural es lo mismo que observas en el mundo vegetal. Nos parecemos en muchas cosas a él más de lo que creemos, ¿no? En la propia biodiversidad de la especie humana. Eh, pero es difícil salir de ahí a veces. El ritmo de producción en el que nos han metido, más allá de hacer una crítica al capitalismo, que creo que ha tenido una función importantísima en la sociedad y la quiero apartar, lo que sí es cierto es que todos vivimos en un continuo hacer para producir. Ya sea para producir conocimiento, para producir objetos, para producir habilidades, pero todos estamos en un ritmo frenético de producción porque es la inercia que traemos de generaciones anteriores. Salir de ahí, yo lo llamaba cuando ya salí y empecé a verlo desde fuera, que siempre se ve de otro modo, lo llamaba la centrifugadora de la lavadora, porque antiguamente cuando tú ponías una lavadora en la fase de centrifugadora no podías pararla, hoy sí. Entonces estás metido en una dinámica tan rápida que es muy difícil ser consciente de que estás llevando una vida por inercia que la vida que tú quieres vivir. A mí, en mi caso, como en tantísimas otras personas que han tenido o que están teniendo esta experiencia, esta vivencia, a mí la muerte de una amiga, compañera además del despacho, con 38 años de vida, pues para mí fue el golpe que probablemente me despertó, porque yo sentía sentía algo que me dijo, Rocío, si sigues por este camino, al final hay una muerte en vida, ¿no? Esa muerte física real te evidencia una muerte en vida, por lo menos a mí me lo hizo. Y ese fue el comienzo de mi despertar. Yo me acuerdo que cuando empecé con ayuda un poco para enfrentar esa vivencia que fue bastante dura, la persona me decía, te aviso que la terapeuta que cuando inicias este camino no tiene fin. Una vez que lo inicias, como tú decías, ya no hay vuelta atrás. Y es cierto, en mi caso por lo menos no hay vuelta atrás y sé que no he llegado a ser quien soy, como hablabas o comentabas tú antes, estás en un proceso. Esto es siempre hacia adelante. Lo que sí puedo decir es a la gente que está como observando que vive ahí, es que es muy enriquecedor, es mucho más enriquecedor estar en esta posición vital que estar en la posición de la centrifugadora. Claro, nos comentas además ahora como que hay mucha relación con el entorno en el que tú te mueves y a lo mejor esa forma de conexión con las personas que nos movemos, porque claro, si estamos rodeados de gente que están centrifugando, pues evidentemente nos vamos a perder. Todo lo contrario, me imagino que si estamos en un espacio de calma, de paz, de armonía, nos ha pasado un poco en estos días, ¿no? O sea, si hay gente que ha vivido genial ese proceso de un tiempo de espacio pues para pintar, para leer, para escuchar música, y gente que como se le ha parado esa velocidad de estrés que llevaba de forma continua, lo ha vivido en una situación casi de una ansiedad porque quería seguir haciendo cosas
y sentía ese tipo de proceso de prohibición. ¿Cómo puede cambiarnos tanto la vida el entorno? Porque tú decías, antes yo estaba en la ciudad y ahora estoy justamente en el proceso de la naturaleza. ¿Qué aporta en esa reinvención el entorno social que tú tienes o incluso físico? Bueno, es una pregunta más profunda de lo que en apariencia puede parecer, entiendo yo. Realmente nos relacionamos con nuestro entorno y él nos está continuamente influenciando. Si nos paramos a pensar en la ciudad en la que yo he vivido durante 42, 43 años, no estoy segura, eh, la ciudad, yo por ejemplo, lo voy a poner de otro modo, cuando yo estaba en el pueblo, yo estoy ahora en el pueblo y bajo a la ciudad, noto que mi ritmo cambia por completo. Pero lo noto, al principio no era consciente, ahora ya sí, me acelero, me hago ir rápido por la calle, hasta que un día yo decía, ¿pero por qué voy tan deprisa? No me doy cuenta. Y entonces te das cuenta de que la energía que cada uno de nosotros transmitimos y la propia energía de los objetos materiales que creamos, o como lo queramos decir, yo no sé realmente qué es el motivo, pero yo voy a la ciudad y algo me hace correr. Y yo estoy al campo y voy mucho más despacio, pero curiosamente me rinde mucho más yendo despacio que en esa vorágine en la que a veces tu mente se desconecta de ti y te pones a hacer cosas un poco sin ton ni son, ¿no? Entonces yo pienso que el entorno, tanto en su ambiente atmosférico que nos rodea, como en el tipo de personas con las que nos relacionamos, efectivamente estamos entrelazados y está incidiendo día a día en nuestra psique. Te pongo un caso, te pongo un ejemplo. Ahora ya se habla de una enfermedad que es enfermedad por déficit de naturaleza. Y los últimos descubrimientos científicos o las investigaciones médicas que se están haciendo están poniendo de manifiesto que hay una serie de patologías relacionadas con el estrés, la depresión y alguna otra enfermedad que está vinculada al estrés, al déficit de naturaleza. Entonces, si nos paramos a pensar, la raza humana ha evolucionado durante millones de años en lo que es un ambiente natural. Y es en el último siglo y medio de nuestra vida cuando realmente se está produciendo en un ambiente artificial, porque no nos podemos negar a nosotros mismos que la urbe es un ambiente artificial creado por nosotros. Cuando digo artificial lo digo en el sentido de opuesto a lo natural, ojo. Pero eso evidentemente, para bien o para mal, está alterando la manera en la que durante millones de años nuestro cuerpo se ha relacionado con el espacio. La capacidad de nuestro cerebro para adaptarse a todo eso y de nuestro cuerpo para integrar todo eso genera un choque, que es probablemente esas enfermedades. Nuestro entorno nos relaciona, a mí yo siento, la paz está dentro de uno, evidentemente, y a veces no la tengo, a veces la tengo y a veces no. Tengo mis picos de ansiedad como cualquier mortal, aunque esté en el campo. Pero es cierto que el entorno de la naturaleza, cuando yo me noto con mucha ansiedad, me voy a zonas de árboles y me doy un paseo, salgo del ordenador, salgo del trabajo, y te bajas con mucha más facilidad. Yo lo siento Esto, muy directo. en vacaciones la gente hace todo eso, el rato eso, ¿no? O sea, no solo tenemos el proceso de irnos a lo mejor por el campo o a la montaña a conseguir reconectarnos con nosotros mismos, sino que si te acercas un momento al mar y estás siempre en la naturaleza y independientemente de lo que esté sucediendo, es como dices, vengo con las pilas puestas, ¿no? Y entonces a lo mejor es lo que sucede, que tras las vacaciones nos volvemos a meter en esa vorágine en la que contabas tú y empieza todo a ser como muy escandaloso. Claro, es que muchas cosas las hacemos por un sentir natural, pero del que no somos conscientes. Yo ratifico lo que tú dices, yo creo que es así, el contacto con la naturaleza, ¿por qué buscamos la playa? Hay algo en el mar que ese movimiento ondulante, ese sol, esa brisa, que va más allá te hace sentirte relajado. La buscamos por eso, pero el frescor, hay una serie de elementos que hemos ignorado o que lo hemos desplazado porque la vida en la ciudad nos ha hecho movernos en otros ámbitos y a los que le hemos negado la importancia. Pero como yo planteo en la web que acabo de sacar, Conectados con la Tierra, no nos olvidemos que lo más importante para nosotros es respirar aire puro, comer y poco más. O sea, fuera de esas necesidades básicas, las demás entran en otro plano de desarrollo humano, pero necesitamos ese entorno natural para interrelacionarnos como cuerpo humano que se ha vivenciado durante millones de años en él, ¿no? Alguien que esté escuchándote ahora mismo, Rocío, podrá estar diciendo, jo, eso también me pasa a mí, ¿no? O sea, sí que siento que necesito volver a reconectarme conmigo mismo. ¿Por dónde tendrían que empezar? Bueno,
Si lo quieren hacer en el plano personal, yo durante muchísimos años ha estado estigmatizado el tema de hacer terapias, ¿no? Pero yo pienso que es todo lo contrario. Volver la mirada hacia uno mismo es probablemente la mayor inversión que puedas hacer en toda tu vida. No solo porque te permite saber el por qué a veces reaccionas de un modo u otro, sino porque te permite ser más consciente de quién eres y de las decisiones que tomas, darle un mayor fundamento. Eso en un plano personal. Luego, esta pregunta que tú me haces me ha recordado mucho algo que me están preguntando ahora y que se habla mucho. Es como ahora hay un movimiento después del COVID-19, que yo lo llamo la mascota COVID-19, me recuerda aquella del Barcelona. Em, hay un movimiento de querer salir todo el mundo de la ciudad al campo y eso está bien, yo lo he hecho y de hecho ofrezco consultorías para hacer ese movimiento de la ciudad al campo, pero no puedes hacer ese movimiento sin hacer un proceso de indagación personal dentro de ti. La salida al campo no puede ser una huida. La salida del campo tiene que ser algo que dentro de ti te esté llamando. Si lo haces como una huida, los mismos problemas que tenías en la ciudad los vas a tener en el otro lado. Es lo que se ha dicho siempre, ese refrán tan sabio de los problemas montan a la grupa del caballo, los problemas van con nosotros. Así pues yo, mi mayor consejo desde mi propia experiencia vivencial, que lo he hecho y en varias ocasiones, dejarte llevar por un terapeuta profesional en momentos que son especialmente intensos o de cambio en tu vida es una ayuda y hay que reconocerlo como tal. Hablabas que la naturaleza nos cambia. Si estuviéramos viviendo dentro de nuestras casas, ¿tú aconsejas que haya algo de naturaleza dentro? Porque yo soy de esas personas a las que se le mueren todas las plantas. De hecho, siempre pienso, ¿un cactus? No, pues a mí no me ha durado ni el cactus. Bueno, realmente si no tienes mano para tener plantas en la casa, no las tengas porque te va a crear más frustración y ansiedad todavía, así que no te cargues con eso. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que hay que replantearse con profundidad el diseño de las ciudades porque este COVID lo ha puesto de manifiesto. Yo he vivido el COVID con muchísima tranquilidad. En el pueblo en el que yo estoy, en los 4 de alrededor, no ha habido ningún caso de enfermedad y nosotros hemos podido, al estar rodeados por la naturaleza, vivenciarlo. Yo creo que hay que hacer ciudades más naturales. Llevo ya un tiempo en una asociación de la que formo parte, relacionada con el mundo urbanístico, porque mi experiencia profesional o mi expertise durante 18 años ha sido precisamente el urbanismo y la ordenación del territorio, que las ciudades tienen que ser más naturales. Claro que hay que hacer edificios y claro que tienen que existir ciudades, no podemos ir contra ellas. Tanta sociedad, tanta comunidad humana no puede vivir en el mundo rural, pero hay que hacerlas de forma un poco más esponjosa y darle más importancia a la vegetación. Yo el otro día le comentaba a una persona, fíjate el valor que le damos al mundo natural en la ciudad, que el alcorque de un árbol, que antes era un espacio libre, cada vez lo tenemos más agotado. Y para poder aprovechar el espacio de un aparcamiento, taponamos todo el espacio vital que hay alrededor de ese árbol para que el coche pueda aparcar. Son desde detalles tan ínfimos como ese, desde el que tenemos que volver a repensar la ciudad. La naturaleza tiene que estar mucho más presente, no solo en grandes parques como la Gran Manzana en Nueva York, por supuesto, pero la Gran Manzana es magnífica para el que va allí y el que vive en la cara que mira ahí. Pero luego después hay muchísimos edificios que están totalmente agobiados unos con otros. Hay que reconsiderar, no es que tenga la clave, yo creo que esto es un proceso de un gran debate teórico y práctico, pero hay que volver a ver las ciudades desde otro prisma diferente, hay que cambiarlo y hay que naturalizarlas. ¿Solo dentro del urbanismo o también a lo mejor con el porcentaje de seres vivos que tenemos un poco a nuestro alrededor? Quitando procesos humanos, ¿no? O sea, los animales y demás, porque yo no soy mucho de tener tampoco animales dentro de mi casa, ¿eh? O sea, no soy ninguna de las dos opciones, pero sí me gusta disfrutarlos un poco en proceso de naturaleza. No sé si es porque entiendo que a lo mejor dentro de un edificio o algo cerrado me parece como muy autolimitante y además casi castigador para ellos, pero si te fijas ahora en las ciudades, antes, cuando yo era más pequeña, había como más gatos y más perros, había como todo tipo de animales. Yo siempre he vivido en ciudad. Y ahora casi no lo ves ni en los pueblos. O sea, antes el poder encontrar camas de gatos o perrines y demás lo veías y ahora ni siquiera se ve situaciones de esas. De hecho, casi nuestros hijos tienen que ir a una granja escuela para ver ciertos animales y además vistos en un proceso de cierre. Y vienen ese día alucinados, pero nos estamos perdiendo una situación
que nos haría crecer de otra manera, tener otro vínculo a lo mejor con algo más de la naturaleza? Yo creo que sí, que nos lo estamos perdiendo. De hecho, hay una anécdota que no me acuerdo si llegó por internet o por mi hermana, que es maestra de infantil, que decía que cuando les preguntaban a los niños de dónde vienen los pollos, decían que del Mercadona. Esa, claro, esa pregunta nos tiene que hacer reflexionar y mucho, porque estamos privando a las personas, a las que van a ser futuras generaciones, de lo que es su entorno natural. Que tú crezcas en un ambiente de ciudad no niega la realidad aún mayor de que formamos parte de un mundo natural, que la Tierra es un planeta natural y es esencial por por la propia pervivencia futura del planeta. Si creamos o si educamos a una generación sin contacto con lo natural, no van a poner en valor lo natural para seguir protegiéndolo en generaciones futuras, que ya estamos viendo que nos ha pasado a nosotros. Eh, entonces, interrelacionar esa vida animal, rural, con el mundo urbano es complicado, realmente. No podemos permitir a lo mejor con facilidad tener ganado, caballos, los gatos y perros entran en otra dinámica, pero es difícil tener animales que están vinculados al mundo natural en el mundo urbano, ¿no? Eso es muy difícil. Pero sí habría que hacer una integración mayor para que las personas que viven en la sociedad, en las ciudades tuvieran un mayor contacto con la naturaleza. Eso yo lo veo absolutamente indispensable. ¿Podría ser más salida desde un punto incluso de vista ahora mismo laboral, que el mundo rural, dado todo lo que estás contando, tuviera un mayor peso en la sociedad dentro de la parte más urbana? Bueno, de eso ya se está hablando. La España que se llama vaciada, que es un nombre que particularmente no me gusta y no comparto, aunque reconozco que es una realidad en determinadas zonas de España, no donde nosotros vivimos, en Andalucía. Se ha vaciado y se ha vaciado, bueno, son movimientos sociales. No podemos analizar esto solo desde el prisma de la época actual. Hace 100 años, yo contaba en una de las charlas o conferencias que doy sobre esta temática, como hace 150 años, en el 1900, 1850, 1900, apenas había dos grandes ciudades, que eran Londres y París en el mundo, y 3/4 de la población vivían en el mundo rural. En solo 100, 130 años, 100, 130 años de los millones de años que llevamos viviendo en este planeta Tierra, ¿eh? Es que a veces no nos damos cuenta de la dimensión. En solo 100, 150 años hemos pasado a tener de dos grandes ciudades, infinidad de grandes ciudades, y a que 2/3 partes, perdón, de la población mundial esté viviendo en ámbitos urbanos y no rurales. Efectivamente, se ha producido una traslación del movimiento demográfico que ha vaciado los entornos rurales y ha colapsado, que es el problema que estamos teniendo, los mundos urbanos. Hay una relación directa. Yo, como siempre digo, y me gusta decir a boca llena, las ciudades no pueden existir sin el mundo rural. Es imposible. ¿Quién va a generar los alimentos de los cuales consumimos continuamente en el mundo urbano? Hace falta dar una posición de valor al mundo rural y a todo el trabajo que ha ocurrido en él. Pero si te paras a pensar, Rosa, y seguro que esto a ti te ha pasado, y si no lo habrás escuchado muchas veces, durante estos últimos 100, 150 años hemos vilipendiado, hemos considerado que ser campesino era negativo, que era algo hasta cierto punto de segunda categoría. De Eso hecho, hay lo una hemos. frase que te indica como es que tú eres de pueblo, ¿no? Y es así como Claro, una es que tú eres un situación. cateto, es que tú eres un cateto. Y yo eso además, que es donde he centrado un poco todo el proyecto de la web que he lanzado, porque yo cuando como mujer urbana, dedicada además al ámbito jurídico del urbanismo, llego al pueblo, empiezo a darme cuenta, primero, de la riqueza de vida que hay en el mundo natural y segundo, de cómo dentro de las personas que hay aquí hay quien no valora lo que tiene, pero no porque no sea bueno, sino porque se ha sentido tan de segunda durante tanto tiempo que llegan a interiorizar esa creencia. Entonces yo doy charlas para enfocar a la gente que tenemos que cambiar esa mirada. Lo importante siempre es la mirada. Ni la gente de ciudad puede pensar que la gente que trabaja en el campo es de segunda categoría, ni la gente del campo puede pensar que es de segunda categoría. Ojo, que esto no está generalizado, es mayoritario. Hay mucha gente en el campo que se siente súper orgullosa de serla y que tiene una profunda conexión con la tierra que la transmite
transmite nada más que estando de charla con él. Pero a nivel general sí es algo que domina y sobre todo está muy patente en el mundo urbano. Y todo esto, fíjate, lo curioso es que ese proceso en el que yo vivencié el mundo del pueblo y empecé a interrelacionar mi conocimiento profesional con él, es lo que me llevó al proyecto que ahora he hecho, a esa reinvención de la que hablábamos al principio, Rosa, porque es cuando me di cuenta de que todo mi conocimiento podía tener un valor. Y yo cuando lanzo esta web, el objetivo que siempre me mueve es que quiero poner en valor el mundo rural. Yo soy una pequeña gotita de agua de las muchas que hay y a Dios gracias este es un movimiento que ahora está en sintonía y se están despertando mucha gente que estamos creando una red para poner en valor el mundo rural. Pero es que hay que hacerlo, es que tanto por vivencia y respiración como por alimento y equilibrio entre zonas urbanas densamente y zonas naturales, es necesario poner en valor el mundo rural. Que exista ese valor del mundo rural, existe justamente lo contrario, que el propio mundo rural ensalce, no que haga de un proceso peyorativo lo urbano, incluso cuando lo urbano llega como, buah, es que este es de ciudad, no puede ser de los nuestros. O sea, este es demasiado, no sé si culto, elitista, porque a veces sucede que cuando tú llegas desde la ciudad es como que directamente se te excluye de la posibilidad de poder estar ahí porque no entiendes o no puedes conseguir empatizar con ellos. ¿Pasa todavía? Bueno, yo eso no lo he vivenciado, pero evidentemente hay diferencias. Yo me acuerdo, tengo dos anécdotas con eso que creo que las van a reflejar muy bien la respuesta que tú estás de algún modo preguntando. Me acuerdo de una chica que aquí del pueblo que cuando me vio pues con mi felpa en el pueblo, vestida de ropa de campo, me dice, ay, mira qué sencilla es, abogada, pero mira, se va al campo y se pone a trabajarlo. Claro, ahí hay un chip, pero es importante, porque esto lo que quiere decir es cómo tú llegues. Hay mucha gente que viene al mundo rural sin dejar su pose de mundo urbano. Si tú vienes al mundo rural con tu misma mentalidad urbana, evidentemente vas a ser rechazado, pero porque tú mismo estás generando una distancia. Si tú vienes al mundo rural para integrarte en él, es distinto, vas a recibir toda la aceptación. Yo me acuerdo que a mí una vez cuando estábamos en una de las reuniones de la Asociación de Urbanismo y comenté que había venido al campo y que bueno, que estaba cambiando un poco mi vida, pues un geógrafo amigo me dijo, pero tú eres una agricultora de pacotilla. Y yo le dije, pues claro, es que soy una agricultora de pacotilla. Es que yo no puedo esperar que llevando aquí un año convertirme en tener toda la sabiduría que lleva atesorando durante años la gente del pueblo. Yo he venido a aprender, a meter las manos en la tierra y a sentirla, pero no puedo pretender ser como ellos, del mismo modo que ellos no pueden pretender ser como yo. Ojo, que quiero serlo, pero necesito un proceso. No puedes llegar y ponerte enseguida la ropa, en este caso la ropa no hace al monje, necesitas un plus más, ¿no? Entonces, según cómo tú llegues, se produce movimiento y eso lo sabes tú perfectamente como terapeuta, según la manera en la que tú llegues y te relaciones con el otro, así te van a aceptar o no. Yo tengo la suerte de que el pueblo en el que me asenté, que mi pareja es de aquí, se llama Cútar, un pueblo muy pequeñito que os recomiendo a todos visitar, está en la Sarquía. La Sarquía y la costa de Málaga en general es un territorio súper abierto, entonces un territorio donde durante milenios, durante millones de años hemos sido ocupados, invadidos, vivenciados por culturas diferentes, entonces tenemos un espíritu muy abierto. Yo no sé si eso ocurre en otras partes del mundo rural porque mi experiencia se limita a esta zona, ¿no? Pero aquí, desde luego, si tú vienes con una actitud positiva y de integración, aquí la gente te recibe y te integra perfectamente. Así que estás hablando de las palabras de reinvención, integración, conciencia, reconectar contigo mismo y todo nos dices que es posible. Si tuvieras que darles unas pinceladas a aquellos que todavía de repente dicen es que yo me he sentido así, es que yo tengo que hacer eso, es que lo que está diciendo Rocío es que a mí me llega, me está latiendo, o sea, me encantaría poder hacerlo. Primer paso, Primer además del paso, terapeuta que has hablado. Primer paso, escucharte a ti misma, escuchar ese latido que tú dices. No dejarlo perder entre la vorágine de pensamientos de la mente que te inducen al miedo y al freno. No, escúchate a ti misma y atrévete. A tu ritmo, no fuerces, no, forzar no es bueno.
porque al final ese forzar te lleva a sentir más frustración, ¿no? Pero atrévete a escucharte y a dar un primer paso. Y sobre todo ponte retos ajustados a tu capacidad psíquica y emocional en ese instante, porque hay momentos en la vida en los que somos capaces de dar pasos de gigante, pero tenemos que reconocer desde nuestra vulnerabilidad y desde nuestra conciencia de quién somos, que hay veces que nuestras capacidades solo nos permiten dar pasos de bebé, y hay que reconocerse eso, sin miedo, sin cuestionamiento de quién soy, de lo que valgo o no valgo. Atrévete a dar el paso que en ese momento tú sientas que eres capaz de dar, pero dalo. Pues me voy a quedar con esas palabras, Rocío. Podríamos estar hablando muchísimas horas aquí sentadas la una con la otra, pero me quedo con dar ese primer paso, con escucharnos y ser conscientes de que el paso hay que darle y sobre todo que no tenemos que llegar a dar esos pasos de gigantes que tantas veces nos exigimos a nosotros mismos cuando puede darse el proceso de hacerlo en pasos mucho, mucho más pequeñitos. Mil gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros, por estar con la tribu Inviven y sobre todo por enseñarnos directamente y mostrarnos que otra vida, si tú quieres, también es posible. Gracias a ti, Rosa. Es un placer compartir mi vivencia con otras personas y se siente una honrada si puede ayudar a alguien a dar ese paso y seguir en pos de su camino. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído a Rocío y además a su nuevo proyecto en el que os recomiendo que entréis en ese proceso de la web y que lo veáis y que lo podáis sentir, sobre todo si estáis en ese proceso de reconexión nueva. Podemos reinventarnos siempre que queramos y desde aquí, desde el Café Inviven, tratamos de que sea así todos los días, con nuevas experiencias, con nuevos personajes, sobre todo gente que nos permite hacer un cambio de mirada y como depende mucho de quién nos rodeemos, nosotros nos rodeamos de los mejores. Gracias a ti por estar ahí, por estar en esa tribu, por dar al me gusta, por compartirlo y sobre todo hacer partícipe de todo ello. Sabes que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontana.com, donde vas a encontrarnos no solo en la academia online para seguir creciendo desde el punto de vista de desarrollo personal y profesional, sino que también vas a poder acceder a mí de una forma más personalizada. ¿Dónde? En rosa@rosamontana.com. Como siempre, un placer estar aquí contigo y habrá que esperar hasta el siguiente café, ¿no? Que nos traiga. Hasta luego, chicos.